Hola, muy buenos días, buenas tardes, según corresponda. Antes de comenzar, quisiera saber si ven correctamente la pantalla y si me escuchan bien. También quisiera saber desde dónde me están escuchando, si ya tienen cuenta demo, cuenta real, qué tanta experiencia tienen en los mercados. Me pueden responder en el chat de preguntas, por favor. Bien, muchas gracias por responder. Todos me dicen que el audio está perfecto, gracias. También veo que tenemos personas desde Argentina, Colombia, Perú, España. Saludos a todos. Bien, entonces, como ya me confirmaron que el audio estaba bien, vamos a dar inicio a este webinar. Ahora sí, recuerden que estos webinars son del Distrito Financiero. El motivo por el que estamos haciendo estos webinars, o más bien, digamos que estamos haciendo una serie de webinars donde vamos a empezar a hablar de temas básicos, después de temas intermedios, intermedio, y ya después vamos a comenzar a hablar de un tema, digamos que un poco más avanzado, pero pues la idea es que con estos webinars gratuitos, pues las personas puedan obtener diferentes conceptos y bases. Digamos que las bases son fundamentales para pues esta carrera en trading que supongo pues todos queremos, eh, que todos los asistentes quieren participar en ella, ¿listo? Entonces, como estamos iniciando por lo básico, hemos iniciado con los análisis, con los tipos de análisis que existen en los mercados y pues nos enfocamos en el análisis técnico. Sin embargo, como en todos los webinars hay personas nuevas, entonces primero damos un breve resumen. Existen tres tipos de análisis de mercado, donde los dos más conocidos por personas que no pertenecen como tal a este sector, pues son el análisis técnico y el análisis fundamental. El tercero, digamos que es un tipo de análisis mucho más relacionado ya como tal a la carrera, a ser financista, a los que estudiaron economía, bueno, y digamos que su nivel de complejidad es mayor, eh, no necesariamente funciona, o bueno, más bien no es único para hacer trading, para hacer especulación, sino digamos que ya encierra muchos otros factores que evidentemente son importantes para alguien que estudia la carrera, que digamos se dedica a esto de manera profesional, pero realmente para una persona, así quiera ser un trader, perdón, un trader de por vida, pues no es tan necesario conocer ese tipo de análisis, o por lo menos no desde un principio, digamos que podría llegar a confundirse un poco porque pues ya se ven temas mucho más especializados, ¿listo? Entonces, por eso también que en estos webinars no los traemos, tal vez en un futuro ya cuando estemos hablando de temas un poco más avanzados, lo mencionemos un poco más, pero pues realmente los traders retail, que somos nosotros, ya sean profesionales o no, no suelen usar este análisis, ¿vale? Digamos que eso ya queda un poco más hacia las entidades financieras como tal. Bien, entonces, en los dos que sí nos vamos a enfocar, digamos que estos dos siempre, o bueno, anteriormente eran casi que un versus. El análisis fundamental en cuanto a edad, por decirlo así, es mayor que el análisis técnico. También se creía que el análisis fundamental era especial de los inversionistas. En cambio, cuando comenzó a existir, o bueno, no a existir, pero a popularizarse, el análisis técnico, pues se dejó casi que solamente para los especuladores. Y pues los especuladores habían tenido una mala imagen. Digamos que esa imagen ya pues cambió un poco, ya se entiende
la diferencia entre un inversionista y un especulador, pero pues anteriormente no era así. Entonces, digamos que anteriormente sí era casi que un versus entre analistas fundamentales versus los técnicos. El análisis técnico es relativamente nuevo, prácticamente tiene 30 años de antigüedad como estudio, como tal, así que sobre todo en Occidente, digamos que en Asia nos llevan un poco más de ventaja, pero sobre todo en Occidente ya como estudio real, pues es muy nuevo. También tenemos que tener en cuenta que la tecnología ha generado que este tipo de análisis surja mucho más. Entonces también pues ahí vemos el por qué es tan nuevo, ¿no? Pues la tecnología también es, digamos que relativamente nueva en ese sentido. Entonces pues estos dos van de la mano. Ahora, eh, en un webinar anterior, después de este webinar les va a llegar un correo a ustedes con el canal de webinars donde pueden ver este webinar y los que ya hemos hecho. En un webinar anterior explicamos qué es el análisis fundamental. Es un análisis que muchas veces las personas dicen que es un análisis más matemático, más puro, que no tiene tanta psicología. Y pues ustedes se van a dar cuenta que ambos análisis tienen una parte psicológica importante porque claro, finalmente, independientemente de cuál sea el tipo de análisis, va a haber una persona detrás pues desarrollándolos. Así que tampoco es como que no sea tan psicológico, pero digamos que sí es menos o es un poco más objetivo en ese sentido. Sin embargo, esto no quiere decir que sea mejor o peor. De hecho, el análisis técnico se desarrolló precisamente porque, pues, o se desarrolló aún más precisamente porque el análisis fundamental tenía ciertas carencias que, pues, el análisis técnico, pues, no, ¿listo? Em, el análisis fundamental normalmente sí era o sí es visto más para la inversión. Digamos que este tipo de análisis requiere un alto grado de estudio de un activo como tal. Así que normalmente pues todo ese desgaste digamos que no valdría tanto la pena para algo 100% especulativo, sobre todo porque la especulación es mucho más rápida que la inversión y bueno, tienen objetivos diferentes. Entonces, a pesar de que la gran mayoría de personas que usan este tipo de análisis sí serían inversionistas, pues actualmente también hay como una o bueno, muchos traders retail que son especulativos, pues han tomado ciertas bases del análisis fundamental para mejorar sus estrategias. Ojo, el análisis fundamental no es observar la noticia y decir, listo, la noticia me va a inventar algo, por ejemplo, no, sí, entonces Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, va a hablar hoy a las 2 de la tarde. Entonces voy a hacer trading con el euro dólar porque se va a mover, porque Mario Draghi va a hablar. Eso no es hacer trading fundamental. Si ustedes, digamos que esa es una gran falla que tenemos, sobre todo eso es un error típico pues de principiante, sobre todo, donde se cree que simplemente el mirar las noticias es análisis fundamental, pero realmente no. El mirar las noticias es algo que sí o sí se debe hacer independientemente del tipo de análisis que se tenga, precisamente porque necesitamos tener un contexto, pues digamos que social, político y económico. La profundidad que se le da a esa noticia y el tipo de análisis que se le da a esa noticia realmente es la que nos dice si somos técnicos o fundamentales. Si efectivamente comenzamos a mirar las diferentes noticias que hay de un territorio, comenzamos a evaluarlas, comenzamos a mirar las diferencias, etcétera, pues ahí sí ya estaríamos haciendo un análisis fundamental. El solo hecho de saber qué va a pasar la noticia no es análisis fundamental. ¿Listo? Y por el otro lado, el análisis técnico es aquel análisis que se basa netamente en el precio, en el movimiento del precio, porque se supone que ya en ese movimiento del precio pues está descontado todo lo que está pasando en los mercados. Ya ahí está descontado las noticias, los datos, etcétera. Bien, este análisis técnico se divide en dos, en un análisis chartista y en un análisis cuantitativo. En esta parte quiero que, digamos, tengamos
especial cuidado con el análisis cuantitativo porque hay una forma de trading o hay un tipo de trading que es trading cuantitativo. Acá no estoy haciendo referencia al trading cuantitativo. Ya más adelante, en webinars futuros, sí les voy a explicar qué significa el trading cuantitativo, pero por ahora solamente quiero que ustedes sepan que existen estos dos, digamos que conceptos que no son lo mismo, tienen ciertas similitudes, sí, más allá de su nombre, pero no son lo mismo. Acá solamente es un tipo de análisis dentro del análisis técnico, ¿listo? Entonces no se vayan a dejar confundir por eso. Acá con este análisis cuantitativo estoy haciendo referencia sobre todo a los indicadores técnicos, porque los indicadores técnicos son los que usan matemática, por así decirlo, pues matemáticas y estadística, pues para realizar los indicadores, así que sería esa parte matemática del análisis técnico, pero no es trading cuantitativo, ¿vale? Y el análisis chartista, que es como tal el observar la formación de precios, que digamos se han puesto muy de moda, sobre todo actualmente, eh, las estrategias price action, pues básicamente ese price action que suena súper lindo, súper, digamos que exótico, pues básicamente es análisis chartista, ¿listo? Solamente pues que obviamente pues han desarrollado ciertas estrategias de acuerdo a este tipo de análisis. Bien, eh, el análisis técnico se compone de estos dos, sin embargo, pueden haber personas que solamente hacen chartismo, solamente personas que observan indicadores técnicos o pueden haber personas que mezclan esas dos subdivisiones. Bien, ahora, ya como tal, para entrar a el análisis técnico, que es el tema de estos webinars, digamos que primero vamos a dedicar una temporada exclusivamente al análisis técnico, después otra temporada al análisis fundamental, después otra temporada al manejo de riesgo, etcétera. De manera rápida, lo que me interesa que ustedes, digamos que noten de acá, o más bien, si ustedes son muy nuevos, lo que me interesaría es que ustedes comiencen a estudiar mucho más a fondo, es la teoría de Dow. Porque como ya les dije, a pesar de que el análisis técnico, digamos que tiene muchos más años en sí, yo les acabo de decir que 30 años como estudio, pues entonces ahí hago el énfasis, como estudio es muy nuevo y como estudio depende bastante de la teoría de Dow, a pesar de que anteriormente pues ya había cierto nivel de conocimiento acerca del análisis técnico, digamos que la teoría de Dow marcó un punto importante para que ya se planteara como estudio, como un estudio real, por así decirlo, y pues se comenzarán a ver ciertos patrones. Además también porque si ustedes, bueno, si son muy nuevos o si ya llevan algún tiempo en los mercados, se van a dar cuenta que van a haber personas que están a favor o en contra del análisis técnico, del análisis fundamental, etcétera. Pero pues básicamente, digamos que lo mejor no es decir, ah, sí, leí en tal artículo que no servía, sino realmente estudiarlo y encontrar por nosotros mismos los pros y los contras. Ahora, algo que siempre digo en todos los webinars y creo que nunca dejaré de decir porque me parece lo más importante a la hora de hablar de cualquier tipo de análisis, como sus nombres lo dice, como su nombre lo dice, es un tipo de análisis. Ustedes no van a ser rentables sabiendo análisis técnico ni sabiendo análisis fundamental. Digamos que es normal que aparezcan ciertas personas en este mundo que digan esta estrategia es la ganadora o el análisis técnico no sirve para nada, está comprobado que ustedes no ganan dinero con análisis técnico o el análisis técnico está manipulado, bueno, cualquier cosa de esta. Pero pues digamos que la idea de estos webinars es que ustedes puedan tener eh, los argumentos suficientes para decir, pues claro, el análisis técnico, ni el análisis fundamental, ni la estrategia perfecta que pues esta persona está diciendo, van a ser realmente o van a cumplir realmente con mis expectativas de rentabilidad. ¿Por qué? Porque el análisis técnico y el análisis fundamental nos sirven es para analizar. Eso es uno de los errores principales que tenemos
a la hora de entrar en este mundo. Estos análisis no están allí para decirnos en qué momento vender y comprar y tener rentabilidades y ser multimillonarios en un mes, porque pues si fuese así de sencillo, todos seríamos multimillonarios y pues eso no pasa, esto es un estudio real, o sea, hay personas como yo que realmente fuimos a la universidad, estudiamos, hay especializaciones, hay exámenes, etcétera. Entonces no es tan fácil como eso y de hecho esto solamente son solamente las bases de todo lo que implica hacer trading, ¿listo? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que como no me da rentabilidades, no es importante estudiarlo, sí es muy importante porque les va a dar las bases, le van a dar esos primeros parámetros para configurar sus estrategias, para configurar su sistema de trading. ¿Listo? Sin embargo, el análisis, los tipos de análisis, solo nos sirven para efectivamente ver cómo se mueve el activo, cuáles son las características de ese activo, cuáles son los niveles importantes en ese activo, etcétera. Más allá de una rentabilidad. La rentabilidad va a depender de otras cuestiones, ¿listo? No les digo esto para desanimarlos, sino todo el contrario, es para que en serio a la hora de aprender análisis técnico no tengan ese chip de cuánto dinero voy a ganar con esta operación, sino realmente voy a conocer este activo si me gustó o no me gustó, porque recuerden que hay una parte psicológica muy importante en el trading y si ustedes crean sesgos desde muy temprano, pues normalmente digamos que esas personas que crean esos sesgos son las primeras en salir de los mercados. Y es por eso que ustedes van a encontrar estadísticas donde dice que el menos del 90% de las personas que hacen trading son traders exitosos. Entonces, básicamente es por eso. Creo que se adelantan mucho a la situación y pretenden sacar cosas de conceptos que no les dan esas cosas, como que, como rentabilidad, solamente porque sea análisis técnico, solamente porque sea análisis fundamental, y pues esto no funciona así. Hay otros conceptos muy importantes que también tenemos que tener en cuenta. Finalmente, digamos que esto es como un todo, y el análisis técnico y el análisis fundamental, son solamente una partecita de ese todo. ¿Listo? Ya dicho esto, entonces, eh, empecemos a ver, digamos, como los errores comunes y el por qué decidimos empezar con el análisis técnico. Y primero, según estudios que hizo MetaQuotes, MetaQuotes es la empresa que desarrolló o bueno, que desarrolla MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Recuerden que estos dos no son brokers, MetaQuotes no es un broker como tal, simplemente ellos desarrollan la plataforma mediante la cual los brokers y sus clientes pueden tener interacción. Eh, Diferentes estudios de ellos, teniendo en cuenta los diferentes brokers aliados y pues los clientes de esos brokers, eh, dijeron que uno de los problemas principales de las personas del común era primero que no conocían los indicadores, lo cual se notaba digamos que pues sí, en sus estudios, en sus como memorias de la plataforma, pues muchas personas simplemente utilizaban diversos indicadores, que esto se asocia con el número 2 de utilizar múltiples indicadores, que normalmente las personas no usaban el mismo indicador, digamos que de manera prolongada, eh, que a veces en encuestas también que hicieron las personas decían que un indicador funcionaba para X cosa cuando realmente no funcionaba para esa cosa, o como lo estaban utilizando, digamos que no se veía una manera óptima en ese uso. Entonces digamos que esa fue una de las principales razones de las que MetaQuotes en esos estudios pues dijo que efectivamente ese es un gran problema porque a pesar de la gran cantidad de indicadores que hay y de ellos sobre todo al ser MetaTrader 4 y 5, al ser de código abierto, que cualquier persona puede llegar allí y pues introducir sus propios códigos y haciendo indicadores o haciendo asesores expertos, etcétera, pues entonces que como que entre más bonito o más llamativo fuese el indicador o ese algo que alguien más me está vendiendo, pues la persona lo iba a comprar,
pero realmente el uso después iba a ser muy limitado, precisamente porque no lo conocía y pues se dedicaban era más bien como a otra cosa, a ver qué es lo que me sirve ya para hacerme millonario ya, pero pues no se esforzaban en usarlo o en conocerlo. También en estos estudios salió que a pesar de que MetaTrader 4 y MetaTrader 5 tienen un tester como tal, la gran mayoría de personas respondían que no hacen backtesting o también que eh, en sus, en sus archivos, ese tester que pues tiene la plataforma, pues no era tan utilizado por los diferentes clientes. Así que digamos que la gran mayoría de personas, y esto es común y esto es uno de los errores fatales, de hecho yo diría que este es el error más importante en el sentido de, claro, nunca vamos a ser rentables si no hacemos un backtesting, pero pues las personas queremos, pues es normal, sobre todo al principio, las personas queremos todo fácil, así que pues eso de hacer un backtesting es bastante tedioso y es una parte muy ignorada. También salió que no se esperaba confirmación, digamos que la mayoría de personas no espera que la estrategia efectivamente, o bueno, más bien, toda estrategia, eh, todo plan debe tener un momento de señal y una confirmación. Si estamos, recuerden que acá estamos hablando como tal de estrategias 100% técnicas. Entonces, si yo digo que voy a hacer un, un primer setup donde voy a mirar cómo se comportan las medias móviles, pues la señal sería que, no sé, que las medias móviles entonces estaban subiendo, pero comenzaron a curvarse y la confirmación sería que efectivamente hay un cruce entre las dos medias móviles. ¿Listo? Entonces digamos que esto es solamente un ejemplo, pero pues siempre debe haber ese momento, el momento de la señal y el momento de la confirmación. La gran mayoría de personas eh, entran simplemente con la señal y no esperan la confirmación. Ojo, no estoy diciendo que esas estrategias sean un fracaso como tal. Hay algunas estrategias que requieren que los traders sean agresivos. Sin embargo, esto no le funciona a todas las personas. Recuerden que todos los traders, o bueno, más bien todos somos un tipo de trader diferente. Así que esas estrategias tan agresivas puede que no nos funcione a todos. De hecho, es lo normal, más bien, o es común, que efectivamente esas estrategias agresivas solo le funcionen a una minoría de la población, pues de los traders, precisamente por los tipos de traders que hay y por, digamos que esa relación que existe, donde la gran mayoría de personas no pueden aguantar esos momentos de presión, esos momentos tan agresivos, bien, de una manera óptima. Y el quinto, que hasta aquí vamos a dejar, el 6, 7 y 8, vamos a dejar esos errores para otros webinars que tengan que ver con manejo de riesgo y, y manejo del dinero. Pero entonces también está el de cambiar de estrategia continuamente. Este es uno de los errores más comunes, sobre todo porque yo creería que la gran mayoría de personas que entran al mundo financiero no son tan pacientes y pues digamos que esto ya es mi opinión personal, pero también según lo que ya he visto en todos los años de carrera cuando hablo con las personas, la gran mayoría de personas no inventan una estrategia propia. De hecho, la gran mayoría de personas lo que hacen al entrar a los mercados es comprar estrategias, comprar señales de trading, lo cual pues estoy en contra, personalmente estoy en contra, no voy a decir si está mal o bien, pero personalmente estoy en contra, precisamente porque mi estrategia, así yo sea la mejor trader del mundo, muy probablemente no le va a funcionar a, bueno, a pues X persona, ¿listo? No le va a funcionar así mi trading sea espectacular, así yo tenga digamos que las mejores ganancias. ¿Por qué? Porque mi estrategia la entiendo yo. Recuerden que hacer trading es un arte y como todo buen arte, pues va a depender es del artista. No es lo mismo la Mona Lisa que dibujó, o bueno, que pintó Da Vinci, a que yo en este momento fuese
a pintar pues una copia de la Mona Lisa, ¿listo? Por más parecida que me quedase, realmente no es lo mismo. Y de hecho no tendría sentido copiar exactamente algo que ya existe, ¿no? En el trading pasa lo mismo. Entonces digamos que tienen que ver sí o sí el trading como un arte, porque va a depender únicamente de ustedes. Así que digamos, es por eso que yo no estoy tan de acuerdo cuando las personas simplemente preguntan que, no, cuál es tu porcentaje de ganancias, cómo es tu estrategia, qué usas tú, qué haces tú? Porque realmente lo que yo hago, por ejemplo, va a ser muy diferente a lo que ustedes hacen y no por eso lo mío va a ser mejor o peor. ¿Listo? Digamos que tenemos que aprender a ajustarnos a nosotros mismos, a nuestra manera de trading. Bien, entonces eso es algo muy importante. Además, yo sí creería que las estrategias es algo que uno mismo debe desarrollar con los indicadores, digamos en este caso que sean estrategias técnicas, tienen que desarrollar con los indicadores que ustedes conozcan y que a ustedes les guste. No todos los indicadores nos van a gustar, no todos los indicadores los vamos a entender. Por más que hemos estudiado y estudiado algunos indicadores, digamos, yo pongo un ejemplo personal, el RSI, yo entiendo perfectamente qué hace el RSI, pues sí, lo conozco, pero no es un indicador que normalmente esté en mis estrategias porque no me gusta. Entonces, digamos que ahí está esa parte psicológica de la cual no es como evadirla, como no importa que no me guste, lo vamos a hacer, sino efectivamente conocernos y decir, bueno, normalmente yo no soy buena con el RCI, no hay un sentimiento a favor, siempre siento que me va mal con ese indicador, así que lo voy a apartar o lo voy a limitar para usar en estas y estas situaciones. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la idea de también de conocer un poquito de psicología de trading. Más adelante, digamos que eso es un tema avanzado, pero pues por ahora sí quisiera que ustedes tuvieran eso en cuenta. Ahora, otra cosa, una estrategia para que efectivamente podamos decir que sí vale la pena o no vale la pena, y digamos que eso es uno de los errores también típicos que hay, es que uno tiene que hacerle al menos 200 entradas a esa estrategia, pues para sacar un, un R, ¿listo? Necesitamos sí o sí sacar ese R, que es como la relación de ganancia y versus riesgo. Y bueno, realmente sacar pues todo ese porcentaje de ganancia, porcentaje de pérdida, etcétera. Esto es independiente a si hacemos trading en 5 minutos, 10 minutos, una hora, un día, no importa. Sí o sí debemos simular esas entradas, evidentemente con el pasado. Entonces yo pongo la estrategia desde el 2018 hasta actualmente para ver cuántas veces efectivamente me dio la señal y entré al mercado, cuántas veces me dio la señal y no entré al mercado, de cuántas veces de esas entradas, primero se hace un setup simple de salida, donde se pone algo, digamos que la salida es lo más importante de todo, pero en un principio ustedes no, o bueno, no es normal, no solamente hablo de ustedes como, pues ustedes como tal, sino pues todas las personas tenemos que poner una salida cualquiera, precisamente porque todavía no conocemos bien la estrategia, no nos conocemos bien a nosotros mismos y pues la salida es algo que uno va modificando a través del tiempo y pues eso es lo que le va a generar rentabilidades. Pero entonces al principio uno pone un setup eh, subjetivo, entonces la salida va a ser a los 10 pips. ¿Por qué? Porque sí, no importa, porque para eso es que se hace el backtesting, para ver dónde sería mejor y también para eso es que uno aprende de manejo de riesgo y también es por eso que uno aprende psicología de trading. El setup de la salida no debería ser, no, pues cuando pase, o sea, si se cruzan hacia arriba, entonces compro y si se cruzan hacia abajo, entonces cierro esa operación. No, ese no es el setup, eso no sería un setup correcto, pero en un principio sí, precisamente porque todavía no conocemos otras herramientas. Pero entonces, ponemos ese setup de salida subjetivo y ahí sí comenzamos. Listo. Vamos a mirar el 1 de enero del 2018 que hicimos, el 2 de enero, 3 de enero, así sucesivamente hasta que se completen mínimo 200 entradas y
pues ahí podamos ver la efectividad o no de la estrategia. No es bueno cambiar, no es bueno decir, bueno, esta estrategia en esta semana no me funcionó, así que voy a comenzar con otra, porque es que todas las estrategias van a tener un porcentaje de pérdidas. ¿Y qué tal ustedes justo hayan tenido esa estrategia en esa semana que le iba mal, pero ya las otras 3 semanas del mes sí le iba bien? ¿Listo? Entonces eso es importante. Ahora, Humberto nos pregunta algo muy importante, valga la redundancia, y es, ¿el backtesting se hace de manera manual o simulando la estrategia de forma automática en la plataforma? Personalmente, yo les diría que lo hagan manual. Es mucho más tedioso y más feo y más, digamos que, pues sí, no es tan atractivo, pero en un principio yo sí les diría que lo hicieran manual y ya después de manera automática. Y acaban las razones. Primero, normalmente las personas que hacen trading de manera como amateur o digamos que los traders retail no profesionales no saben programar. De hecho, digamos, yo hasta ahora estoy aprendiendo bien a programar porque era algo que no me interesaba. Así que eso es, digamos que una primera cuestión o un primer problema, obstáculo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque si yo no sé programar, pues sí, alguien más me lo puede programar. O la misma plataforma me puede dar la manera de programarlo, digamos que es relativamente fácil. Pero como yo no sé hacerlo, en cualquier caso o en cualquier momento me puede dar un error y realmente no voy a saber de dónde está saliendo ese error o por qué la estrategia funcionaba en tal punto y de un momento a otro dejó de funcionar, porque realmente no sé manejar ese lenguaje. Entonces digamos que ahí es un primer problema que es muy importante y quiero que lo tengan en cuenta. Ahora, si ustedes ya saben programar y saben de temas de finanzas, podrían programarlo, pues genial, de una vez, pero entonces aquí va la segunda razón por la que yo digo que al principio sí debería ser manual. Y es para efectivamente conocer la estrategia. ¿Qué pasa? Si uno lo hace de manera manual en un Excel, uno, como es tan tedioso y se vuelve como un trabajo tan automático en nuestro cerebro, vamos a llegar a un punto en que estamos evaluando una estrategia para el dólar yen y de la nada cambia el precio. Entonces, si veníamos en 110, por ejemplo, es un ejemplo nada más, 110 y como que vemos después que hubo un 130. Entonces, nuestro cerebro ahí mismo va a decir, bueno, aquí pasó algo que hizo que el precio subiera, mi estrategia comenzó a fallar, así que este algo que hizo que el precio subiera fue el causante de mi estrategia. Entonces después nos damos cuenta que es que el ciclo económico cambió, así que esta estrategia solamente me sirve en una fase de recuperación y auge y no en una fase de recesión, por ejemplo. Entonces, digamos que esas son cosas que solamente se ven de manera manual, en un principio sobre todo porque uno no entiende muy bien la estrategia eh, pues al principio. Así que yo les diría que lo hicieran de manera manual y pues igual solamente con un activo, ¿no? Ya después de que ustedes entienden bien la estrategia, además también digamos ese setup de salida que es subjetivo, pues haciéndolo manual uno puede decir, bueno, yo había puesto que a 10 pips salía, pero realmente me estoy dando cuenta que no, que puedo alcanzar 15, que puedo alcanzar 20, o no, 10 pips era mucho, pero con 7 esta estrategia es mejor. Entonces digamos que son cosas que uno lo hace, que uno solamente las ve de manera manual. Y ya, pues bueno, ya hice esa manera manual con el dólar yen. Ahora voy a aplicar esa misma estrategia, pero no al dólar yen, no al dólar yen, sino al euro dólar. Ahí sí ya lo podría hacer manual porque yo ya entendí la estrategia y en caso de que me dé un error, pues ya medio podría descubrir por qué pasó ese error. ¿Listo? Entonces digamos que ahí con respecto a la pregunta de Humberto, esa sería mi respuesta. Si ustedes ya tienen más experiencia, pues lo pueden hacer de manera automática y ya está. Pero si son muy nuevos, les aconsejo la manera manual. Y bien, ya dando por terminado esto, vamos a empezar ahora sí con, digamos, bueno, pues el tema en específico de hoy, que son los indicadores técnicos, y hoy vamos a hablar de un indicador tipo momento. Entonces, existen diferentes tipos de indicadores técnicos y acá nosotros les hemos traído una de las tantas clasificaciones que existen de los indicadores técnicos.
no la inventamos nosotros, existe gran variedad de clasificaciones. La idea de los indicadores técnicos es proveernos más información que pues de la cual nos da, de la que nos da la gráfica, ¿listo? Entonces, es importante tener en cuenta el por qué estoy usando ese indicador técnico, qué información es la que quiero sacar de ese indicador. Por eso les hemos traído esta clasificación, donde la primera es los indicadores tendenciales, que pues efectivamente, como su nombre lo dice, nos indican la tendencia, nos muestran qué está pasando en ese activo. En cuanto hay tendencia, sí, listo, es alcista o bajista. No hay tendencia, vale, entonces estamos en una lateralidad. Ahora, ¿esa lateralidad es volátil o no es volátil? ¿Listo? Entonces digamos que esos indicadores nos ayudan a identificar esto. Estos indicadores están atrasados, así que tengan mucho cuidado al usarlos, pero son los más importantes o son, digamos, los indicadores que sí o sí debemos saber utilizar en un principio. Ya hemos hablado de estos tipos de indicadores en el canal de webinars está, que al final de este webinar les llegará su correo, ¿vale? Están los indicadores de fuerza, que no son tanto, o bueno, no es como tal para identificar si es una compra, una venta, si es, o sea, si es un momento alcista o bajista, sino para identificar si realmente ese momento que está viviendo el gráfico es fuerte como para poder determinar que vamos a iniciar una tendencia, que se va a finalizar una tendencia, o simplemente, digamos que nos podrían indicar que en esa lateralidad, que hay una lateralidad, y en ese momento los alcistas tienen fuerza, pero no tanto como para romper la lateralidad. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo importante de ver aquí. Están los indicadores momentum, que los indicadores momentum son los que conocemos como osciladores y nos ayudan a identificar la vitalidad. Por lo general, las personas son en estos tipos de indicadores donde más se equivocan o donde más, digamos, que cometen ciertos errores. ¿En qué sentido? Son los más populares y muchas veces utilizamos múltiples indicadores momentum que realmente nos están diciendo prácticamente lo mismo y pues podrían llegar a confundir porque no todos sirven en los mismos momentos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? No todos sirven en lateralidad, no todos sirven en tendencia. Por lo general, los osciladores funcionan mejor en lateralidades, pero vamos a ver algunos casos donde digamos que tienen mayor vida o tienen mayor o nos dan mayor información en momentos también de tendencia. ¿Listo? Y están los indicadores cíclicos que estos nos ayudan a describir las fluctuaciones o las posibles fluctuaciones que el precio puede tener. Entonces, si nos damos cuenta, digamos que podríamos mejorar nuestro análisis técnico. Ojo, yo estoy diciendo análisis técnico, no como tal estrategia de trading, sino nuestro análisis teniendo en cuenta, eh, pues, o más bien, tomando uno de cada tipo y así tratando de obtener mayor información. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a ver un indicador momentum que personalmente me agrada bastante, es bien interesante, no es tan común, eh, digamos que por eso también se los he traído hoy, aunque digamos que ha ganado popularidad últimamente, y es el Williams porcentaje de R. Fue desarrollado por Larry Williams, es un indicador técnico de impulso, entonces es un oscilador normalmente, y bueno, como cualquier otro oscilador, ¿qué quiere decir que sea un oscilador? Que efectivamente oscila entre ciertos rangos. Este indicador se encuentra entre los rangos de 0 y menos 100, donde pues van a haber ciertos valores que nos van a indicar sobre compra, que es el 0 a menos 20, y ciertos valores, que es el menos 80 a menos 100, que nos van a indicar sobre venta. Estos parámetros son los establecidos con los que pues fue desarrollado, ¿no? Sin embargo, hay personas que cambian estos parámetros, pero como les digo en todos los webinars, si ustedes son nuevos en este indicador, si no lo conocen, mi consejo personal es que no cambien los parámetros hasta después de un tiempo, cuando ya en serio aprenden a utilizar el indicador y pueden decir con total seguridad, bueno, yo me he dado cuenta que en el
del 0 a menos 30 es sobrecompra, ¿listo? Digamos que así sí estaría bien cambiar el parámetro, no solamente cambiarlo porque sí, sino ya efectivamente conocer un poco más el indicador. Pero pues efectivamente, pues estos parámetros se pueden cambiar. Como casi todos los osciladores, casi que todos los indicadores, la configuración predeterminada es de 14 periodos. La gran mayoría de indicadores se hicieron o se desarrollaron pensando en gráficos diarios, y digamos que aquí por eso es importante el 14 periodos, porque pues en finanzas se tiene, o bueno, hay como una idea hacia que en los 14 periodos se puede mirar si efectivamente el precio de esos últimos 14 periodos se sigue respetando o no se sigue respetando. Entonces, digamos que ya es una teoría financiera, por eso es la configuración predeterminada de casi todos los indicadores. Esta configuración también se puede cambiar, etcétera. Sobre todo si ustedes manejan periodicidades bajas, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, pues deberían cambiar este parámetro, perdón, pero otra vez solamente cuando ya aprendan a utilizar el indicador y sepan el por qué lo están cambiando, ¿bien? Pero pues sí es normal que las personas que hacen scalping cambien los parámetros establecidos. Personalmente no les podría decir a qué. Yo hago trading en 4 horas y diario. Entonces, bueno, digamos que eso sí ya cada quien pues se tiene que dar cuenta de eso. El nivel más importante va a ser el de menos 50. Ya vamos a ver un poco más esto, pero pues quiero que lo tengan en cuenta. Es un indicador, o bueno, es un oscilador que a pesar de su condición de oscilador, nos va a funcionar bastante bien en momentos de tendencia, sobre todo si se le cambia un parámetro y sobre todo si se están viendo periodicidades grandes como día y 4 horas, nos ayuda a identificar la tendencia principal. ¿Con qué parámetro? Con el de 225. Digamos que este sí se los digo como tal, porque es muy común, ha sido muy usado y utilizar, bueno, ha sido muy usado por diferentes traders, etcétera. Entonces, muy seguramente se lo van a encontrar por allí, ese 225, y nos ayuda a identificar la tendencia del año. ¿Listo? La tendencia principal. Independientemente de cuál sea su estilo de trading, pues digamos que por eso se usa. No importa si hago trading en 5 minutos, 10 minutos, etcétera, sino que se hace más como para identificar esa tendencia principal del mercado, esa gran tendencia principal. Bien, y también nos muestra divergencias, pero entonces ya lo vamos a ver más adelante. Llegamos a la parte de la fórmula. Siempre ponemos fórmula, no es para que ustedes la aprendan, no es para que ustedes la hagan, porque finalmente las plataformas lo hacen por uno. Solamente la ponemos para recalcarles la importancia de no cambiar los parámetros porque ajá, sino que efectivamente cambiar los parámetros siguiendo la fórmula. Yo sé que si cambio el parámetro, entonces ese precio más alto o ese precio de cierre ya no va a ser el precio más alto de los 14 periodos, sino de 20 periodos o de 5 periodos, etcétera. ¿Listo? Eso es lo importante de la fórmula. Verla para ver si yo cambio X parámetro, en dónde afecta. Entonces, digamos, esto es una división. Estoy cambiando el parámetro de el numerador o no estoy cambiando ese numerador, sino que más bien es el divisor y entonces ahora va a ser más grande o más pequeño. ¿Listo? Tengan eso muy en cuenta. Y básicamente así se ve el oscilador. Ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos en la plataforma de MetaTrader, pero entonces quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa. Todos los osciladores, perdón, nos van a mostrar señales de sobreventa y sobrecompra. Sin embargo, lo importante no es identificar este momento de acá que les estoy señalando con este circulito café, sino esto que se los estoy señalando con una X. Cuando efectivamente el oscilador sale de ese nivel de sobreventa o aquí cuando sale de ese nivel de sobrecompra. ¿Por qué? Porque esa es la señal de que efectivamente, pues si estábamos en sobrecompra, ahora el movimiento va a caer. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque el movimiento puede durar en sobrecompra mucho tiempo, horas, días, minutos, semanas. ¿Listo? Y solo porque esté en sobrecompra no quiere decir que efectivamente ya vaya a caer.
sino que, digamos, sobre todo con los osciladores, pues si ha iniciado una nueva tendencia alcista o bajista, es normal que los osciladores nos muestren momentos de sobrecompra, sobreventa, hasta que ya después se reajustan. ¿Bien? Ahora, quisiera, por favor, que me confirmaran si se ve correctamente la pantalla, si se ve la plataforma, por favor. Bien, muchísimas gracias por contestar a todos. Me dicen que se ve correctamente. Entonces, aquí les he traído algunos ejemplos de los parámetros que se suele usar el indicador y son en momentos diarios, sobre todo diarios o de 4 horas, el indicador, el oscilador, se suele usar con parámetros de 225 para saber la tendencia. Entonces, digamos que acá ya no lo estamos viendo como aquel indicador que me muestra la vitalidad. O bueno, sí, se puede ver la vitalidad también, pero también se ve la tendencia donde efectivamente, digamos, en todo este recorrido del Standard Poor's desde diciembre del 2018, pues fue alcista, siendo la señal este cruce después de un nivel de sobreventa y siendo la confirmación de esta tendencia alcista el cruce de la línea de -50. Esa es la confirmación del indicador solito. Acá no estoy planteando ninguna estrategia, así sería usar solamente este indicador. Por lo general, pues uno no usa solamente un indicador, pero si lo hiciéramos, esta sería la señal y la confirmación. Y pues aquí en este sentido veríamos donde cruzó hacia abajo la señal de sobrecompra, pues efectivamente desde enero 17 del 2019 hasta el 23 de mayo del 2019 se hablaría de una tendencia alcista que se está viendo con el indicador y actualmente estaríamos nuevamente en sobrecompra, donde aquí hubo una señal bajista el 23 de mayo del 2019, pero no hubo ninguna confirmación porque si se dan cuenta, pues efectivamente el indicador nunca superó o nunca cruzó a la baja el -50. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la manera de usar solo el indicador. Ya les dije, las estrategias pues tienen mucho más, van mucho más allá, pero pues esta es la primera manera para aprender a usar el indicador. Una cosa que a mí me funcionó bastante bien es que yo hacía de cuenta que simplemente iba a hacer operaciones con este indicador y pues comenzaba a hacer esto que les acabo de mostrar, donde entraría, o bueno, más bien, cuál sería la señal, cuál sería la, la confirmación y dónde estaría el momento contrario como para cerrar las operaciones. No tanto para ser rentable, sino que yo lo hacía era para aprender a usar los diferentes indicadores que había. ¿Listo? Ahora, este indicador, si ustedes se dan cuenta, actualmente efectivamente llegó casi que al máximo, casi que se encuentra en el nivel de cero. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir un momento de venta. Esto podría significar un momento de corrección, pero un momento de corrección pequeño. Ya depende de su trading, si ustedes se quieren arriesgar o no a, digamos que, intentar obtener esos momentos de corrección. No son tan fáciles de obtener. Bien, ¿por qué? Pues porque la corrección puede durar minutos como puede durar semanas. Entonces, digamos que eso también ya depende mucho de la estrategia de cada uno, pero pues quiero que tengan en cuenta eso. Este indicador está en sobrecompra, pero pues básicamente está en sobrecompra desde marzo. Pues sí, acá hubo una pequeña salida de ese nivel de sobrecompra, pero otra vez volvió a sobrecompra. Eso no quiere decir que haya un cambio. Ahora, todos los osciladores nos muestran divergencias.
Con este indicador, personalmente creo que las divergencias son mucho más difíciles de ver. Digamos que hay unos indicadores que nos ayudan más como el MACD, pero pues esto ya es opinión mía, es personal. Puede ser que a ustedes les funcionen más las divergencias con este. Pero entonces, ¿qué sería una divergencia? Si ustedes se dan cuenta, este indicador está prácticamente en el mismo lugar. Desde abril 30 a pues actualmente, pues si se dan cuenta, están prácticamente en cero ambos niveles. En cambio, aquí el precio está más bajo que el precio actual. Esto es una divergencia, no una divergencia tan fuerte, pero sí es una divergencia bajista. Podría llegar a ser una divergencia bajista. Pero entonces, eh, bueno, las divergencias bajistas, ¿qué quieren decir? Que el precio está generando picos cada vez más altos, mientras que los picos del oscilador se mantienen iguales o descienden. O sea, como si este pico, pues si efectivamente fuese más abajo, si estuviese, les voy a poner alguna, si estuviese como por acá donde puse esta X. Bien, entonces, ya sea que se mantengan en un mismo rango o desciendan, pues eso sería una divergencia bajista. Sin embargo, con las divergencias tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí podría haber una divergencia bajista. Pero ¿qué está pasando? Que acá también puede estar habiendo un inicio de tendencia alcista. En esos momentos donde efectivamente algo cambia, o bueno, digamos que, pues sí, todo este año ha habido una tendencia alcista, pero digamos que acá se acaba de romper un máximo histórico. Así que efectivamente acá también sería como un inicio, o me estaría diciendo más bien que esta tendencia pequeña que hemos tenido por estos 6 meses, no solamente va a ser una tendencia de estos 6 meses, sino que va a ser una tendencia principal que va a durar años. Entonces, en esos momentos, las divergencias pueden llegar a no ser, o bueno, pueden llegar a ser falsas, ¿bien? Entonces, digamos que acá no tendríamos que confiarnos tanto en esa divergencia, precisamente porque pues estamos viendo que los índices estadounidenses están llegando a máximos, que ahora va a llegar una política expansionista, o eso es lo que se espera a nivel mundial. Entonces, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, todos están optando más bien por una perspectiva dovish, así que estas divergencias aquí no estarían, digamos que se tendría que más bien reajustar el indicador y es por eso que se mantiene igualmente en sobrecompra y es por eso que van a aparecer estas divergencias a pesar de no ser una señal netamente bajista. Bien, aquí les puse el Ichimoku Kinko-yo, es un indicador que ya vimos en webinars pasados y es un indicador que nos ayuda a ver fuerza y tendencia. Digamos que con estos dos indicadores, si ustedes ya aprenden a combinarlos bien, o bueno, no solamente estos dos, pero pues era un ejemplo, un indicador que nos muestre tendencia y fuerza, más otro que también nos sirve para ver la tendencia y la vitalidad, digamos que es una buena combinación, donde pues realmente ya no necesitaríamos mucho más y si se dan cuenta, pues ya el precio, o sea, digamos que si ponemos más indicadores, se ensuciaría mucho la pantalla. Entonces, así más o menos es como uno debería combinar indicadores solamente para hacer el análisis. Ojo, si ustedes me dicen, no, yo tengo una estrategia de 10 indicadores y me funciona perfecto, vale, perfecto, pero pues en un principio para analizar, más allá de pensar la rentabilidad, la estrategia, etcétera, pues entre menos sucio sea la pantalla, mucho mejor. Bien, ahora, otro que también se usa bastante de otra configuración es la de 25 periodos. Esta es muy común, eh, precisamente porque nos dice, es más bien cómo está el mes, cómo es esa tendencia, pero ya no una tendencia tan principal como la del año, como la de los 6 meses, sino pues más bien una tendencia más pequeña, más reducida, como pues una tendencia mensual. Y pues funciona de la misma manera. Y ya pues están la de los 14 periodos, que sobre todo la de los 14 periodos nos ayuda a identificar mucho mejor son los momentos de lateralidad o momentos de canales. Entonces por eso acá puse el euro dólar, que bueno, pues ya salió del canal que venía presentando, pero si ustedes se fijan,
durante ese canal, pues el indicador funcionó bastante bien, precisamente porque digamos que muestra mejor esas oscilaciones en esos momentos de lateralidad y o pues de canales, donde pues sí, efectivamente un canal tiene una tendencia dada, pero básicamente se mueve en, en lateralidad, por así decirlo. Es una combinación entre los dos. Ahora, para operar en 4 horas y 1 hora, que me pregunta Humberto, yo normalmente opero en 4 horas, pero depende para qué lo necesitas. A mí me encanta este oscilador en 25 y 225 periodos, precisamente como para ver esas tendencias largoplacistas, pero si estoy más bien viendo una lateralidad y quiero operarlo, eh, o no ver, digamos que todo ese gran marco, pues ya comienzo a reducir esas periodicidades. Bien, entonces no es como tal un número exacto, pero sí depende. Lo quiero es ver más como para ¿qué me dice el largo plazo? Pues periodicidades más grandes. ¿Qué me dice el corto plazo? Periodicidades más pequeñas. Igual en 4 horas, normalmente suelen funcionar muy bien los parámetros ya establecidos de los indicadores. El cambiar de parámetros es sobre todo algo muy importante para los que hacen scalping, para los que hacen trading en 5 minutos, 1 minuto y 15 minutos. De resto, digamos que normalmente funciona bastante bien con los establecidos. Y bien, eso es todo por el webinar de hoy. Espero que pues les haya gustado, hayan aprendido bastante. Les dejo mi información de contacto. Me pueden contactar al correo n.avila@dfx.com y nos vemos en una siguiente ocasión. Que tengan buen resto de tarde. Hasta luego. O buen resto de noche para los de España. Hasta luego.